Buenas noches, bienvenidos a esta casa, nuestro hotel. A ver, dentro de 8 días, el próximo domingo, la primera vez que Bolivia va a vivir unas elecciones primarias convocadas por el Tribunal Supremo Electoral. Todos aquellos bolivianos que estén inscritos en algún partido político, sean militantes de algún partido político, por primera vez podrán ir a votar, o en este caso de estas primarias, a ratificar el binomio que cada uno de los partidos ha presentado. ¿Qué significa tener primarias en un país? Es de lo que queremos hablar esta noche. Por tanto, hemos invitado a Adolfo Mendoza. Adolfo, bienvenido a esta casa, a nuestro hotel. Adolfo, tú has participado en este proceso de la elaboración de la ley de primarias. Te doy la bienvenida. Gracias, Susana. Un saludo a Sebas. Un saludo a Marcelo, me confundo con otro Silva, con Jorge. Él no Silva. Y un saludo a las ciudadanas y ciudadanos que ven tu programa. Muchas gracias por haber venido. Con nosotros Marcelo Silva. Marcelo, bienvenido a esta casa, a nuestro hotel. Vamos a hablar del tema de las primarias, todo lo que significa en calidad de politólogo, un tema sumamente interesante. Gracias, Susi, de verdad un privilegio. Después de mucho tiempo a Sebastián, no te imaginas qué agrado compartir un set contigo y con Adolfo, por supuesto. Con nosotros también el hoy embajador de Bolivia en Venezuela, pero que ha sido panelista permanente de esta casa en nuestro hotel, un amigo de nuestro programa, Sebastián Michel. La gente no va a poder creer al verte, es un cambio realmente impresionante. Bienvenido a esta casa. Entiendo que en tus funciones de embajador, además te has dado tiempito para estar en un programa casi de panelista permanente también en Venezuela. Entonces la televisión es lo que te gusta a ti. No, gracias por la invitación. Sí he estado haciendo análisis internacional, pero claro, por mis funciones no puedo hacer temas locales, pero sí he estado participando como panelista en un programa de análisis internacional en Venezuela permanentemente. Gracias por la invitación, gracias por el espacio que siempre me has dado y un gusto, Marcelo, Adolfo, compartir con ustedes panel nuevamente. Qué gusto tenerte, Sebastián. Con nosotros vamos a hablar esta noche, como les decía, de las elecciones primarias. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel, que después del corte empezamos. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. El próximo domingo, por primera vez en Bolivia, se realizan las elecciones primarias. Esta noche vamos a hablar de eso. Hemos invitado a Adolfo Mendoza, que ha participado en la elaboración de la ley. Adolfo, elecciones primarias existen en muchos lugares del mundo. Las elecciones primarias, por ejemplo, en Estados Unidos determinan la elección de los Estados Unidos. Y yo quisiera que para empezar el programa de manera general le puedas contar a la gente qué significa una elección primaria para un sistema democrático. Este mecanismo ya no es un hecho casual en las democracias del mundo entero. Poco a poco va creciendo la incorporación del mecanismo de las primarias con el objetivo de generar una democratización interna en las organizaciones políticas y permitir que las organizaciones no tengan propietarios o finalmente no se defina solamente, aunque también está esto en juego, como un hecho mercantil, la nominación de una candidatura. En muchos países no hay primarias para binomios porque no tienen la figura de la vicepresidencia. Entonces solamente se establece la elección primaria para nominar al candidato o candidata a la presidencia del Estado. Pero hay distintos también esquemas, modelos de primarias en el mundo. Todo esto fue parte de la evaluación del equipo de los 5 consultores y fue expuesto tanto a las organizaciones políticas en los 9 departamentos como a las organizaciones indígenas, a las plataformas de mujeres y por supuesto al Tribunal Supremo Electoral. Se partió de una comparación constitucional, de una comparación legislativa y de normativa electoral a nivel internacional y se vio además el recorrido de las primarias
en las elecciones durante los últimos 20 años en América Latina, donde existen. Entonces, la decisión de las primarias fue resultado de una investigación puntual sobre un elemento central que considerábamos necesario para rearmar el sistema de representación, no el sistema de partidos, el sistema de representación en Bolivia, incorporando mecanismos de democracia interna. ¿Cuánto tiempo trabajaron, Adolfo? Las consultas se hicieron a las organizaciones políticas, hubo militantes en consulta. ¿Cómo se hizo el proceso para llegar al proyecto de ley? Casi 2 años. Casi 2 años, pero además con el antecedente que ya se habían trabajado algunos otros anteproyectos antes, en la anterior gestión del Tribunal Supremo Electoral y en otros escenarios, porque ya estaban en desuso la ley de partidos políticos, claro. Aprobada en la década de los 90 como parte del paquete de las reformas de segunda generación, con base en el consenso de Washington, las reformas políticas. Y luego, en 2004, se aprobó la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, que también estaba con un desfase constitucional. Entonces, esta era una deuda para fortalecer la institucionalidad con base en la nueva constitución política del Estado. Ahora, estos casi 2 años de trabajo permitieron también recoger varias sugerencias de distintos sectores ciudadanos y también de gente experta en la temática. Y la propuesta de las primarias la empezamos a estudiar cuando las organizaciones políticas de oposición propusieron este mecanismo como parte de el capítulo de democracia interna en las organizaciones políticas. Sí, es decir, que no debe quedar ya duda. Este no es un invento del MAS. El MAS y PCP estaba hasta marzo del año pasado en contra de las primarias, ¿no? Porque decían, nosotros ya tenemos internas, que los otros hagan lo suyo. Si quieren tener internas, que lo haga, pero que no sea obligatorio. Pero la oposición sí apostaba por las primarias, y cuando se expuso todo esto, a partir de la sugerencia de las fuerzas de oposición, se pensó en que esto tenía que funcionar desde las elecciones del 2019. Los tiempos políticos cambiaron después y esto entró en discusión, pero la decisión inicial fue esa. Marcelo, desde lo teórico, tú eres mi colega politólogo, las elecciones primarias fortalecen a la democracia interna de los partidos políticos y de alguna manera digamos que invitarían la participación de los ciudadanos, generan mecanismos de mayor, donde el ciudadano puede participar en la política con mayor facilidad, sin la necesidad de estos apadrinamientos o el dedazo, etcétera, ¿no? Sino más bien la primaria te da una oportunidad como ciudadano de acceder. Ahora, evidentemente nosotros estamos en un tiempo de polarización, donde todo se comenta, todo lo que, digamos, sucede en el quehacer político se lleva al escenario del análisis desde la polarización. Entonces, las primarias, si bien es verdad que desde el 2013 la oposición hubiera visto que este era el mecanismo mejor, hoy casi en la totalidad de las oposiciones, ya no podemos hablar de una sola oposición, hay una resistencia a la elección primaria. Yo quisiera que nos expliques desde tu perspectiva a qué se debe esta resistencia. A ver, el primer elementito, así rápido y desde el ángulo absolutamente teórico, ¿no? Las primarias no solo te ayudan a la participación ciudadana, sino algo muy importante que es la consolidación y estructuración partidaria interna. Porque se supone que en las primarias el actor principal es el militante del partido político, ¿no? Entonces, estás en una época antipartido, la gente no quiere ser militante, no mejor si está fuera de la lógica del partido. Tienes una sociedad altamente deliberativa, pero no a través del partido político.
Entonces las primarias vienen a convertirse en una especie de invitación también al ciudadano, no a ser ciudadano, porque el ciudadano va a seguir siendo ciudadano, va a seguir teniendo instancias de deliberación política. Yo creo que, paréntesis y comentario, esa es una de las falencias de la ley. La ley debió haber aperturado dentro del marco de la democracia intercultural, que es nuestro modelo democrático, instancias de mayor participación ciudadana, pero cierro el paréntesis, ¿no? Entonces, pero aparte de ello, la generación de nuevos liderazgos, de alternativas, etcétera. Creo que el objetivo estaba marcado ahí, definitivamente, ¿no? El gran problema es la falta de competencia. Yo le hubiese simplemente modificado algo a la ley de organizaciones políticas para poner en conflictos a los partidos y realmente hacer un trabajo mucho más interesante de democratización. Que al menos participen 2 binomios. Que al menos participen 2 binomios. Y ahí los partidos hubiesen tenido que trabajar, ¿no? Muchísimo, por lo menos en inventarse un binomio alterno, ¿no? Que podría servir como una especie, ¿no?, muy importante de posibilidad de generación de liderazgos, de alternativa, de recambio, si tú quieres, hasta ese podría ser tu potrero, ¿verdad?, para eso. A mí me sorprende mucho en Bolivia que los partidos políticos, cuando tienen que buscar figuras, a veces las buscan fuera, ¿no? Es decir, a ver a qué ciudadano vamos a invitar, a qué ilustre y demás, cuando deberían ser los propios partidos políticos los semilleros de liderazgo para los propios partidos políticos en el futuro. No tendríamos que estar buscando, ¿verdad?, la gente que está dentro de los partidos políticos, a ver, ¿a quién fuera vamos a ver, ¿no?, cuando yo tengo una generación poderosa dentro de mi partido político que esté fuera? Pero cierro paréntesis. El tema es musculatura. Se ha dicho mucho, yendo a responder tu pregunta. Lo que pasa es que tú tienes, a partir del 2005, un quiebre de un modelo de partidos políticos que se derrumba, ¿no?, donde tenías un trípode. El trípode era MIR, ADN, MNR, ¿no?, el de la democracia pactada. El 2005 ese sistema colapsa completamente, ya tenía un antecedente, por supuesto, anterior de derrumbe, que es electoralmente el 2002. Y el 2002 Sánchez de Lozada te gana la elección, pero te la gana con muchísima dificultad, ¿no? Y ya ves el decaimiento de los partidos políticos. Lamentablemente, este liderazgo que queda flotante de ese quiebre, de ese colapso partidario, no muere del todo y busca articularse, ¿no?, políticamente. Lo hace a través de Podemos en una primera instancia, lo hace después con Convergencia, con Manfred Reyes Villa, lo hace posteriormente con Unidad Demócrata, ¿no?, que lleva a Samuel Doria Medina a la candidatura, pero no lo hace a través de la construcción de partidos sólidos internamente. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, se opta por instrumentos coyunturales, eventuales políticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando te viene la ley, cuando te viene además la devolución, otra vez paréntesis, de la devolución al partido político de la representación nacional, porque ahí hay un monopolio que se le devuelve al partido político en el ámbito de la representación política. No nos olvidemos que solo partidos políticos pueden participar, ¿no? Los pescas, pues, en calzoncillos. ¿Qué es el FRI como partido político? ¿Qué es el Partido Demócrata Cristiano como partido político? ¿Qué es el MNR o qué ha quedado del MNR como partido político? Absolutamente nada o muy poco. El otro día estábamos viendo algunos datos y te puedo asegurar que hay partidos políticos que no tienen ni siquiera capacidad de movilizar militancia que vaya a hacer control de mesa, o sea, no tienen. Entonces yo creo que es un poco ese el problema, la dimensión, el tamaño. A ver, Sebas, un hecho concreto. Se han presentado 9 partidos, que en algunos casos es verdad que han ido a recuperar la sigla y todo aquello, pero interesante, en este proceso se presentan 9 partidos, se presentan los 9 binomios, ¿no? Entonces, apuntando un poco a lo que dice Marcelo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué significa que se presenten solo 9 binomios? Es decir, no ha habido ninguna de las fórmulas políticas, ¿no? Eso no es solamente un hecho del MAS, aunque se le atribuye al movimiento al socialismo esta cuestión de un caudilismo durísimo, ¿no?, al interior de su organización política.
pero tampoco hemos visto otros ejemplos de democracia interna en las otras fórmulas. Es decir, vienen 9 binomios que cuestionan que solamente haya un binomio por fórmula, pero tampoco te presentan otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bolivia es un país absolutamente caudillista, donde cuando encuentra un liderazgo alrededor, digamos, la fuerza política fortalece ese liderazgo hasta, digamos, que el propio liderazgo llegue a su fin. O sea, ese es nuestro modo de hacer política de todos los bolivianos, porque creo que puestas las cartas sobre la mesa es algo que se está mostrando, ¿no? Sí, es parte de los pros y contras que tiene una elección primaria. Si tú ves el caso que tuvo Chile, por ejemplo, al final el Pacto por la Democracia, o sea, Partido Socialista, Partido por la Democracia, solamente llevaron a Alejandro Guiller, no lograron generar la candidatura de Insulza o alguien más que le dé fuerza, y ahí ves cómo el resultado final se deterioró. Y los que sí fueron con un doble binomio fueron fortalecidos porque empezaron una dinámica política mucho más intensa. Yo entiendo que una reforma como la que se ha hecho tiende a garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿es bueno o es malo que el ciudadano participe en política? Es buena. Entonces hay que generar mejores condiciones para que el ciudadano participe en la política. Si quieres ponerlo en términos más tradicionales, es bueno que milite, o sea, no es una vergüenza que milite. Entonces, en eso yo también quedo contigo claro de que a partir de ese criterio que se está utilizando, que es bueno que la gente participe en política, que la gente se involucre en política, tome decisiones, tenga mejores condiciones frente a los líderes, hay muchas reformas que hay que tomar de aquí en adelante. Una de ellas es el tema del condicionante para muchos cargos de selección o de elección que te piden no ser militante, como si eso fuera algo malo. Claro. Eso es algo que tiene que entrar en debate. O sea, para ser un juez no tiene que ser militante, porque a alguien se le ocurrió interpretar equivocadamente que ser independiente es no tener, o sea, ha reducido a la militancia política, cuando para ser un juez tienes que ser independiente a las partes. Y si eres primo de uno o amigo o has sido socio de uno, ya no eres independiente a las partes, entonces vos te apartas y te excusas, hay todo tu procedimiento en la norma. Lo mismo pasaría acá, si es tu compañero de partido, te excusarás, pero ya hay una sanción. Para ser vocal de la Corte no se puede, para ser defensor no se puede. Entonces, estamos castigando a la militancia, por un lado, y por eso me parece que esta brecha que se ha abierto acá de reconocer los derechos que tiene la gente, el militante, es positiva. Ahora, tú me dices, ¿por qué ahora ha sido así? Porque es la primera vez. No estamos acostumbrados a las potencialidades. Seguramente la siguiente elección va a ser con más binomios y se va a fortalecer más la participación, la dinámica política, va a haber un clima electoral donde haya diferencia entre candidatos. Segundo, ya se empezará a definir también para diputaciones, para senaturías, para candidaturas a alcaldía, no solamente llegar al tema presidente, sino también a diferentes lugares. Ejemplo, hay lugares que tú tienes en tu franja, bueno, usted vota por tal partido, pero aquí como partido le ofrecemos estos 5 nombres. Usted puede votar por el partido, pero por un nombre, y el que tenga más votos de los nombres ganará todo el voto de los partidos. O sea, hay muchos mecanismos que estimulan de que no sea solamente yo pongo a mi amiguito a dedo. Ya. Tú lo puedes poner, pero también el otro va a entrar y vas a tener 5, 6 opciones, 7 opciones, para que finalmente el ciudadano defina cuál de esos militantes quiere que sea el diputado electo finalmente, ¿no? Entonces los partidos tendrán que poner 5 o 6 que jalen más. Volviendo al tema, hay una diferencia entre partidos que van con 2 y partidos que van con 1. Pasa en Chile, ha pasado en Argentina, partidos que han ido solo. Lo que sí tiene como defecto, porque Bolivia es un país muy plural, y por eso tenemos 9 binomios hoy día, tenemos 9 partidos políticos, porque la pluralidad regional, ideológica, política, cultural de Bolivia te da espacio para tener muchos partidos políticos. Pero uno de los problemas que ha habido en Chile, que ha habido en Argentina, y en todos los países donde hay primarias, que la primaria se vuelve un cernidor polarizador de 2. Porque lo normal, lo que pasa es que todo el mundo tiene una ficción política de lo que representa. Pero cuando vas a votar, ya ves la musculatura de los 2 más fuertes. Y al final terminas polarizando la elección entre 2, ¿no? Un oficial y un retador. Así termina configurándose. Y seguramente los que no se vean beneficiados de ser primero o segundo, empezarán a deslegitimar ese resultado, pero en política deslegitimar un resultado es nefasto, ¿no? Alguna vez me ha pasado, pero tú vas a tener un escenario
en que vas a tener dos partidos políticos que se van a fortalecer y toda esa pluralidad se va a empezar a debilitar, porque en política el realismo es muy potente, es muy intenso, es muy fuerte, y la gente va a empezar a nuclearse en esas dos opciones, ¿no? Y no en las 9 fortalecidas. Ahí, Sebastián, súper interesante lo que dices, porque yo quería ir un poco a lo que también señalabas, Adolfo. Es verdad que la oposición vio en las primarias un mecanismo del que vienen hablando desde el año 2013, un mecanismo incuestionable como el camino correcto, digamos, que los podría llevar a construir a través de una primaria, una candidatura que pueda enfrentar a Evo Morales, ¿no? Más allá de lo que dice Sebastián, que lo probaremos, digamos, más cerca de la elección. Lo que tenemos ahora para el siguiente domingo son 9 binomios que no han podido, digamos, lograr una candidatura única o no han podido movilizar para lograr esa candidatura única que enfrente la candidatura de Morales, y más bien vemos una oposición que estaría asistiendo el próximo domingo a las primarias, casi como cumplir un trámite burocrático, ¿no? Casi como ir a presentar la fotocopia del carnet de identidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo aquello que era el mecanismo potente, incuestionable, la ruta correcta, hoy día parece que es un trámite nomás? No es un trámite, esa es la impresión que se quiere dar, precisamente para descalificar la realización de las primarias y no develar aquello que dice Marcelo, la inexistencia de competencia y sobre todo la poca legitimidad de los propios binomios, aunque sean uno por organización política. Pongo el caso de Carlos Mesa. Carlos Mesa impuso su candidato a la vicepresidencia. No quiso competencia interna en el FRI. En el fondo, Carlos Mesa alquiló una sigla. Y a él no le interesaba, desde el inicio, la democratización de la organización política con la cual participaba. Esa fue la condicionante. Esa fue la De hecho, condicionante. esa fue su condición. Esa fue la condicionante. De hecho, Revilla sale y dice, nosotros sí, ¿no? O sea, esta alianza no significa que nosotros vamos a competir. Claro. ¿No? Entonces, esa es en realidad la otra cara de esta medalla. No es un hecho burocrático, forma parte de las condiciones actuales mediante las que se presentaron los binomios. El segundo elemento es que es cierto, se podría haber pensado en una fórmula de primarias con mayor participación ciudadana. Es lógico pensar que debemos, Sebastián, enfrentar este prejuicio de que la militancia es mala, no es un ejercicio ciudadano, cuando en el fondo es parte del ejercicio ciudadano. Totalmente de acuerdo. Es el ejercicio de la ciudadanía política. Pero en Bolivia ocurre lo siguiente, y esto también lo evaluamos en la realización de primarias en un montón de partes. Cuando existe una fuerza predominante y varias otras menores, la fuerza predominante puede movilizar su militancia para ir a votar cuando la ciudadanía no militante puede participar en la decisión de un binomio, puede movilizar esa militancia para decidir quién va a ser el candidato que le conviene a la fuerza predominante. Bastaría con que el MAS movilice a 100.000 de sus militantes para, no sé, definir quién va a ser el candidato de Unidad Nacional o cualquier otra fuerza política menor. Entonces eso era darle mucha ventaja al movimiento al socialismo en estas circunstancias. Pero además no podías entrar en esta otra reflexión de la relación entre ciudadanía y militancia. Es por eso que la decisión fue realizar primarias cerradas a la militancia y no abiertas al conjunto de la ciudadanía. Ahora bien, el domingo lo que tienen que mostrar las organizaciones políticas, más allá de la careta del trámite, que van a participar 3 o 4, es la legitimidad de sus binomios, incluido el MAS. El MAS es el que tiene el mayor problema para mostrar la legitimidad de su candidatura. Vamos a ver cuánta gente, cuánta movilización política puede generar el movimiento al socialismo con su convocatoria a las primarias.
el hecho de tener una sola candidatura por organización política no implica que esto tenga que ser un trámite burocrático. Es parte de la construcción de la democracia interna, es parte de la construcción de la legitimidad de candidaturas en el nuevo ciclo del sistema de representación en Bolivia. Marcelo, la realidad nos ha sorprendido. 9 candidatos, 9 partidos políticos. ¿Hemos vuelto al multipartidismo? ¿O será lo que dice Sebastián? ¿Se fortalecerán después de las primarias las organizaciones políticas? Porque parecía lo que tú decías, el 2005 parecía que el valor del partido político había quedado enterrado, digamos. Básicamente tenías el partido político que se usaba casi como un instrumento, como siempre lo ha señalado el MAS, un instrumento de participación, pero que no servía para nada más, ¿no? Entonces se lanza esta ley y pareciera que el partido político también empieza a revitalizarse, también empezaría a fortalecerse. Volvemos a una época del multipartidismo, el partido político vuelve a cobrar la importancia de antaño, ¿o no? Es que es forzadamente, pues, es forzadamente que vuelve a tomar protagonismo el partido político. Porque la ley de organizaciones políticas le devuelve al partido político el monopolio absoluto de la representación política. Si tú quieres ser candidato, quieres participar en las elecciones nacionales, tienes que o militar, o tienes que estar asociado, o tienes que estar bajo la cobertura de un partido político. Cuestión que obviamente creo que todos en la mesa coincidimos que no está mal en el concepto teórico, en el sentido de que el partido político tiene que ser fortalecido, tiene que ser estructurado, tiene que ser, si tú quieres, reinventado. Tiene que responder por sus actos. Claro, exacto. Cuando hay un partido político que responde por un nombramiento, ya no se va a jugar. Exactamente. Cuando hay un partido... Claro, al final, si no hay un partido político, la responsabilidad se difumina y no sabes quién es, ¿no? Pero el problema es que se tiene que trabajar en la ingeniería, y ahí está la segunda dimensión de la ley de organizaciones políticas, que a mi criterio es incompleta, y es cómo trabajamos internamente en el fortalecimiento del partido político. Le hemos devuelto el monopolio al partido político. Ok, ahora el partido político es el que nuevamente toma las riendas. ¿No? Plataformas, organizaciones ciudadanas y demás, lo que tú quieras, movimientos sociales, si tú quieres, tienen que participar a través de un partido político. No hay otro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo trabajamos en el tema de la ingeniería del partido político para que pueda ser mucho más democrático? ¿Las primarias no te parecen un camino para trabajar en la ingeniería? Es decir, cuando tú le devuelves la capacidad que le estás devolviendo hoy día al militante, más allá de que yo voy a coincidir contigo, que en esta primera experiencia es así como, a ver, un ratito, ¿no? Por ahí había que movilizar primero algunas otras cosas, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que hoy día le estás devolviendo al militante una capacidad que antes no tenía. Que yo creo que toda nuestra democracia no ha tenido. Es indiscutible el papel, y recalco, del militante más que del ciudadano. Porque el ciudadano va a estar ahí un ratito, pero aquí hay algo que me parece muy importante y que es el gran desafío. No llegamos ni al 22% del padrón electoral que tiene militancia de partidos políticos en total. Ni al 22%, 20-21%, ¿no? O sea, en pocas palabras, estas primarias, ¿no? Que solamente se va a reducir a militantes de partidos políticos, ¿no? Tiene una ausencia del más del 70% de los ciudadanos que no van a participar en este proceso. Entonces se vuelve un proceso relativamente, ¿no? muy disgregado a los partidos políticos. ¿A qué voy? A lo que mencionaban Adolfo y Sebastián con muchísima inteligencia. Las primarias en otros países tienen un impacto decisivo para el proceso electoral. ¿Por qué? Por la cantidad de militantes que participan precisamente y que luego se traduce en la elección, con índices de abstención muy alto, por ejemplo en el caso chileno, ¿no? Es muy alto. Los índices de abstención. 40% de participación. ¿No? De participación, ¿no? Pero en el caso boliviano no se ha dado eso. Por lo tanto, yo diría que gran parte del grueso electoral, la mayor cantidad del grueso electoral, va a estar ajeno a este proceso militante. Y la realidad política nos va a mostrar, una vez más,
que en la elección de octubre de 2019, más allá de tener los binomios que tengamos, la elección se va a concentrar en dos fuerzas políticas que van a concentrar más del 85% del voto electoral, como ha sucedido en las últimas elecciones. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pese a ser un acto muy importante como primera experiencia, no necesariamente va a ser el reflejo de lo que va a pasar en octubre de este año. Sí, pero hay distancia entre lo que va a ocurrir en las primarias y lo de octubre. Claro. Lo otro ya es ponerse una bolita de cristal en este momento. Claro. Lo que a mí me preocupa en tu interpretación es, uno, que se crea que la ley de organizaciones políticas no tiene otros mecanismos de democratización y de fortalecimiento de la participación ciudadana y política de la militancia. Estamos reduciendo mucho la discusión a lo de las primarias y a lo de los binomios. La parte de democracia interna en la ley de organizaciones políticas incluye un régimen de género específico que no se había visto antes en el país y en muchos países ni se toca. La manera en que tienen que estructurar sus directivas, sus comisiones y sus cargos de responsabilidad tiene que ver con este fortalecimiento también de la democracia interna. Además. Y no solamente paritario, sino con participación juvenil, con participación de indígenas, etc. Pero además está todo el capítulo de fortalecimiento político en años electorales y en años no electorales, y cómo incluso se tienen que distribuir los recursos para favorecer la participación de juventudes, indígenas y mujeres en la formación política. Es decir, creo que en verdad estamos concentrando mucho la atención en el juego de las primarias y perdemos de vista todos estos grandes nichos de democratización y de fortalecimiento del sistema de representación que trae la ley de organizaciones políticas. Los tenía la ley de partidos políticos. Y el segundo elemento, de género, no. Y el segundo elemento es que habrá que discutir, pero no existe en teoría el monopolio de la representación. Tú puedes canalizar la representación institucionalmente a partir de organizaciones políticas. Lo hace el MAS, ¿sí?, como instrumento político. Pero la representación se traduce con la participación de las organizaciones sociales. Creo que es un error bastante clásico en ciencia política apostar a la existencia del monopolio de la representación. Teóricamente es imposible generar un monopolio de la representación. Institucionalmente puedes canalizar la representación a través de determinados mecanismos, pero eso no quiere decir que existe monopolio. Pero el partido tiene la llave, es decir, yo puedo ser un excelente dirigente vecinal. Claro, es una exquisitez lo que estás diciendo, Adolfo. No, claro, es parte de la reflexión. Puedo ser un excelente dirigente obrero. Y lo demuestra el movimiento al socialismo. Yo tengo ahí una opinión. Yo concuerdo con Marcelo, o sea, creo que es muy importante de que, primero no concuerdo contigo en que ahora siempre el partido ha sido el instrumento para candidatear. De todo el sistema político boliviano siempre ha sido, se abrió un poquito a partidos locales que se llamaban agrupaciones, pero era el sistema de mediación. Que pedían menos firmas para poder candidatear sin tener un partido nacional. Lo único que se fue abriendo poco a poco. Siempre en Bolivia ha estado el partido político. De lo que se trata con esta ley de organizaciones es de darle derechos al militante que venía maltratado frente a los líderes, ¿no? Y frente a los líderes que se veían fortalecidos por gente que ni siquiera militaba y a los pobres que tenías militando y nunca participando y nunca decidiendo. Es una gran brecha. Ahora, en lo que sí concuerdo con Marcelo, Adolfo, no sé, me acabo de enterar que son 5 especialistas que han participado, no sé ni quiénes son, pero creo que se ha quedado insuficiente, o sea, era importante que se elijan senadores de esa forma, diputados de esa forma, concejales, alcaldes, gobernadores, de que esa sea una dinámica en la que el militante pueda acceder. Porque finalmente, cuando tú me dices, importante la capacitación para mujeres, el partido político tiene que ir también en el fondo, le puedes adornar con muchas cosas, pero en el fondo tiene que ir a constituir
los órganos de poder público. Dos cosas ahí. Entonces, ahí tenía que haber estado en toda la cadena. Te quiero cortar ahí, Sebastián, porque quiero volver al próximo bloque, que vamos a empezar la ronda contigo, sobre eso último que has dicho, de, a ver, la necesidad de ampliar, ¿no? Esta primaria. Tú y yo hemos hablado varias veces de la obligatoriedad del voto. Es verdad que Bolivia tiene, digamos, unos índices de participación electoral por un 80% más o menos. Más tendiente al 90 que al 80. Más tendiente al 90 que al 80. Sí. Pero también es porque el voto en Bolivia es obligatorio, ¿no? A diferencia de los otros países que nosotros nos ponemos de ejemplo. La participación en las primarias debe ser obligatoria, Sebastián. O sea, si yo me inscribo como militante, debería estar, porque no es obligatoria, pero debería estar obligada a votar. ¿Qué dices tú? Yo sí pienso que es el derecho y obligación. En Bolivia hemos tenido muchos años de dictadura y por eso hemos visto el voto siempre como un tema de tengo el derecho a votar porque estaba restringido. Pero siempre hemos colocado, hemos creado ese discurso como un derecho, pero también es nuestra obligación de ciudadanos ir a votar. Y lo mismo pasa cuando vos te vuelves militante. Cuando vos te vuelves militante, ahora tienes más derechos a decidir quién te va a representar, quién va a ir a constituir los poderes públicos del Estado, pero también vos tienes la obligación de participar, de ir y de votar. Para un militante sí debería ser obligatorio ir, porque tú te estás comprometiendo con eso. Nadie te está obligando a militar. Ahí me quedo, me tengo que ir a un corte que es en esta casa en nuestro hotel, que vamos a seguir hablando del tema de las primarias, pero ya en esta segunda parte, lógicamente, vamos a intentar hablar de qué ha pasado con los partidos políticos, qué efecto ha tenido político, digamos, sobre cada una de las tiendas. Quédese con nosotros. Esta casa en los hoteles. Esta noche estamos hablando de las primarias que se van a realizar por primera vez en nuestro país el siguiente domingo. Sebastián, en el anterior bloque hablabas algo que me parece sumamente interesante, que las primarias no se han abierto a otros cargos, ¿no? Hoy día solamente estamos hablando del binomio presidente-vicepresidente. Y, por ejemplo, en Argentina no ha habido ningún problema o ningún cuestionamiento con el tema de competitividad, ¿no? Del que hablaba Marcelo, pero del que se habla también. Hay otro tipo de problemas. Sí, pero digamos, no hay un problema con la competitividad de que Macri sea, por ejemplo, en el caso de Macri, el único candidato, ¿no es cierto? Él ha sido el único, pero donde sí hay la pelea grande en las primarias es en cargos a senadores, en cargos a diputados, en cargos a gobernadores, en cargos a alcaldes. Entonces, toda la maquinaria de militancia política se mueve, digamos, alrededor de esos cargos, ¿no? ¿Quién va a representar, digamos, no sé, la elección para ser el candidato a senador en alguna provincia? Probablemente sea mucho más importante que el momento ya de la elección. Entonces, desde tu perspectiva, ¿ahí nos deberíamos conducir? Por supuesto. O sea, yo creo que es una gran iniciativa la Ley de Organizaciones Políticas, creo que es un gran paso, pero creo que eso tiene que ser progresivo y para el siguiente proceso ya debía incorporarse ahí diputaciones, senaturías y debía incorporarse ahí alcaldías, gobernaciones y asambleístas y concejales. O sea, si vas a abrir todo eso, tienes que abrir para todos, porque la participación real del militante está en esos lugares, donde va a haber una especie de formación, donde va a haber un semillero, donde va a haber una acumulación política, es esa gente participando. Por último, para ser concejal, perdiendo, pero va a participar, va a empezar a avanzar, va a empezar a incorporarse y va a superar algo que pasa y ha pasado en todas las organizaciones políticas, ¿no? El amigo, el dedo, y al final vas a tener a la gente que le interesa hacer política mucho más vinculada a la ciudadanía, al territorio, convenciendo que gente ingrese a militar para que lo apoye, para finalmente lo que te decía, ¿no? Lo más importante en la política es, al final, ir a conformar los poderes del Estado. O sea, yo soy una persona que tiene esta propuesta y quiero ser concejal por esta razón. Acompáñenme, inscríbanse, militen, voten en la interna, porque finalmente ahí se va a empezar a reproducir. Creo que esa es una cosa de que el ciudadano se apodere de los partidos políticos también. Y eso viene relacionado con lo que tú dices. Bolivia tiene un padrón de casi 6 millones. 6 millones. De los cuales 300 son más o menos los que participan, porque ahí hay depuraciones, hay dobles, ¿no?
Al final, más o menos como de 5.5 es el padrón y estamos aproximadamente llegando a los 1.5 millones de inscritos, un poquito más, ha pasado más cercano a 1.5 que los 2 millones. O sea, estamos hablando que tienes casi ahí un 40% de la población boliviana que está inscrita en partidos políticos. No es tan chica como parece, es un país que participa mucho, es un país altamente politizado, somos analistas en potencia, cualquier cena familiar es un encuentro de analistas, ¿no? Entonces, Bolivia es un país que participa mucho y yo sí creo... Bueno, últimamente en las cenas familiares está prohibido hablar de política, los abuelos... Solo en Navidad se está prohibido. Prohibidos hablar de política. Y yo sí creo que el orden de gente que lleve a votar va a ser el orden que va a salir resultante en la elección de octubre. O sea, el que salga primero en esta primaria va a ser primero en octubre, el que salga segundo en esta primaria va a ser segundo en octubre y por lo menos en la primera vuelta, si es que no se acaba ahí, bueno, en una segunda vuelta sí puede cambiar todo el escenario, pero el que sale primero se va a fortalecer, el que sale segundo se va a fortalecer y el que sale tercero todavía va a fortalecer. De ahí para abajo se va a debilitar. O sea, de ahí para abajo la gente va a tener menos votos de lo que ha sacado incluso en su elección primaria. En cambio, los otros partidos sí van a sacar más votos de lo que han sacado en su elección primaria. Que ese es un efecto en todas las primarias. O sea, no hay. Evidentemente. No hay una excepción de eso. Y Bolivia te garantizo que no va a ser. Evidentemente. El que tenga más votos en la primaria va a tener más votos en la elección de octubre. El segundo en la primaria va a ser el segundo en la elección de octubre. Eso yo lo podría hasta afirmar. Con una restricción allí, ¿no? Que en el caso de Bolivia puede llevar más cantidad de militantes demócratas a las primarias que el FRI. Entonces, allí la cosa varía. Y no ambas organizaciones políticas prácticamente han llamado a no ir a votar a las primarias. Pero ¿no? están participando. Sí, pero... No Ahí hay un tema. Qué buena pregunta esa del Adolfo, por una razón. Primero, porque claramente el MAS va a ser el que va a llevar más votación. El segundo que más votación va a llevar a las urnas va a ser Demócratas, porque tiene una fuerza real en Santa Cruz, sí, que tiene el 25% del padrón nacional y donde tiene su verdadera votación. Claro, seguramente nosotros dicen, nadie vota por Demócrata, porque normalmente nos juntamos en Sopocache, pero no hay que desmerecer el peso electoral que tiene Santa Cruz para el padrón nacional y el peso político real que tienen los demócratas en Santa Cruz. Entonces, ojo con eso, ¿no? Pero también, Marcelo, pareciera que los demócratas, ya que has hablado de los demócratas, que era uno de los temas de los que quería hablar, que se presentaban como una fortaleza nacional puesta ya a la movilización y cuestiones, se separa de Doria Medina, parece que queda como una fuerza local y vemos un Ortiz que no termina de despegar. ¿Qué opinas tú? Mira, si yo pensaría que hay un partido de las oposiciones políticas que hubiese sido interesante que se mida en estas primarias, es los demócratas, por una razón, porque es el partido de oposición que más ha trabajado en su estructuración interna. Eso sí que han hecho la tarea para ser ¿no? partido. O sea, a mí me gusta mucho el trabajo que se ha hecho estos años de estructuración interna. Claro, los resultados hubiesen sido interesantes medirlos en esta primaria. Se dice que han crecido muchísimo en Potosí, tiene una estructura muy sólida en Potosí. En Cochabamba lograron la alcaldía, no solamente porque Leyes era candidato, sino porque pareciera que hay nomás una estructura interesante. Habrá que ver si eso tiene pies de barro. Santa Cruz, por supuesto, es un bastión importante. El Beni es importante. Se dijo que se había trabajado mucho en Tarija, pero la alianza de Adrián Oliva con Mesa como que también los deja cojos, ¿no? En pocas palabras estoy diciendo que es el único que tiene por lo menos un pequeño atisbo de ser una fuerza nacional, aparte de lo que es el movimiento al socialismo, ¿no? Hubiese sido interesante que se mida, ¿no? Lo que pasa es de que yo insisto en mi escepticismo, en el sentido de que este resultado de las primarias sea una copia fiel de lo que va a pasar en octubre. Insisto, la lógica electoral boliviana todavía tiene otro tipo de factores importantes, ¿no?
Yo creo que el voto útil es una de las cosas que las oposiciones han utilizado en las últimas elecciones. Y eso significa que a veces se nuclean en base al mejor candidato de oposición situado, ¿no?, en las encuestas. Y lo hemos visto así, ¿no? Es decir, Doria Medina pasa el 30% de los votos, todos se unen alrededor, los demás partidos de oposición que se presentan pierden la personería jurídica porque no llegan ni siquiera a alcanzar el lado. Es decir, hay elementos que te pueden decir que, cuidado, ¿no? Cuidado que la lectura de estas primarias de enero sean exactamente lo que pueda resultar electoralmente en octubre. Que el movimiento al socialismo es el partido mejor estructurado, el más fuerte que existe en el país, eso no necesita ser contrastado en una primaria, lo es a mucha lejanía. El problema es de que, insisto, más allá de los datos que nos da Sebastián, la mayoría del padrón electoral boliviano no milita en partidos políticos y todavía esa gran mayoría del padrón electoral tendrá que tomar su decisión en octubre, independientemente de lo que suceda en las primarias. 33% del padrón por lo menos milita. Sí. Yo quisiera hacer un paréntesis, porque hemos dejado algo descolgado respecto de las primarias abiertas o cerradas. Sí, Sebastián, es un proceso, creo, progresivo. Es necesario después pensar en primarias para senaturías, para diputaciones, para asambleístas departamentales, para gobernadores. Es necesario. Sin embargo, eso tiene que ser progresivo y va a depender de cómo se fortalezca el sistema de representación y hacia futuro con el crecimiento de nuestro propio padrón electoral. Porque en este momento tenemos muchas limitaciones. Para tener la personalidad jurídica de una agrupación ciudadana municipal en la mayoría de los municipios de nuestro país, solamente necesitas entre 50 y 70 personas. Es casi que reúnes a la familia y a unos amigos y amigas y tienes tu agrupación municipal. Entonces es muy difícil operar con lo de las primarias de manera universal en el caso de la mayoría de los municipios y también por la manera en que se han distribuido los escaños territoriales en las asambleas departamentales. Es complicado universalizar el mecanismo con la cantidad de personas que participan del padrón electoral y la población boliviana. Es mucho más lógico a nivel internacional que esto se universalice cuando la cantidad de gente del padrón es muy grande, ¿no? El caso de la Argentina lo muestra así, porque ellos son millones y millones. Seguro que es difícil. No, pero o sea, hay dificultades, sí, pero los líderes, pero ahora no, donde hay un mayor consenso, pero ahora no puedes, donde puede haber mayor disenso es hacia abajo. Pero ahora no puedes, porque en verdad el padrón muestra datos de participación. Aunque tú tengas un 90% de militancia en un municipio, es terriblemente complicado generar una competencia, ¿no?, cuando formas tu agrupación ciudadana y mucho más cuando quieres participar de unas primarias. Ahora bien, está demostradísimo a nivel internacional que el gran problema de las primarias abiertas para senaturías y diputaciones es la mercantilización del voto. Ese es el gran mal que existe en las primarias totalmente abiertas, que de pronto todo se define por la cantidad de recursos que las o los candidatos ponen en campaña para las primarias. Entonces, ojo, no vaya a ser que estemos reemplazando una forma de clientelismo y de prebendalización de la política por otra. Es por estas dos razones que se decidió que por el momento no necesariamente deberíamos ir a unas primarias abiertas. Solo por curiosidad, Adolfo, después de tener las elecciones nacionales que son en octubre, en 4 meses deberían venir las elecciones a gobernadores.
esas elecciones, la elección a gobernador, que solamente van a ser, digamos, son 9 departamentos, Sí. tampoco es, digamos, es una elección manejable para ponerlo en términos fáciles. ¿Va a primarias también? No hay primarias. No. Es solamente para los binomios a la presidencia y vicepresidencia. Pero además hay un detalle en esto de abrirlas, ¿no? Es ya la cantidad enorme de instrumentos de representación política que tienes. Porque ya a nivel subnacional el partido político ahí sí no tiene el monopolio. No tiene. Ahí ya tienes la posibilidad No hay de monopolio. participación. Ay, pues, es implícito, pero ahí ya puedes formar agrupaciones ciudadanas, por ejemplo, ¿no? Las agrupaciones ciudadanas ya pueden ponerte candidato a gobernador y te pueden poner candidato a alcaldes. También tienes, por supuesto, dentro de lo que compete a las organizaciones indígenas originarias que también te pueden poner candidatos. O sea, ya el abanico se abre demasiado, ¿no? Claro. Se abre demasiado, ¿no? Quería robar 2 cositas de lo que han dicho, Adelante, así por favor. muy breve, muy breve. El primer elemento, estoy de acuerdo con algo que decía antes Adolfo, en el sentido de que hay interesantes avances teóricos en el tema de el fortalecimiento de los partidos políticos, pero que no son descubrimiento de la ley de organizaciones políticas. Ya la ley de partidos políticos los ponía, incluso con el tema del financiamiento, para que se participe jóvenes, para que se dé educación continua, ciudadana. Lo podemos ver en la anterior ley de partidos políticos, eso no es muy grosso. Pero no la distribución. No, de acuerdo, de acuerdo. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, el financiamiento, que es otro tema que debería hablar si no se habla, porque Claro, se habla mucho. claro. ¿No? El nuevo financiamiento que te da la ley de organizaciones políticas a mí me parece mucho más equitativo, mucho más interesante. Pero el tema de género te lo manda, Adolfo, la paridad. O sea, la ley de organizaciones políticas va mucho más allá que cualquier otra norma y te establece la paridad. Así es. Tú no puedes hablar de paridad en niveles de, oye, elegiremos una diputadita, una senadorita. No. Si la ley realmente quiere lograr el sentido de paridad, tiene que llegar a los binomios. Y eso tenemos que pensarlo y discutirlo de una vez por todas en el país, porque somos una sociedad que solamente es capaz de presentar para los grandes cargos a hombres como candidatos, y eso me parece espantoso. Y si la ley de organizaciones políticas asume realmente el hecho de que los binomios tienen que ser paritarios, eso significa si el candidato presidencial es hombre, la candidata vicepresidencial debe ser mujer, o a la inversa, ¿verdad? Si la candidata presidencial es mujer, el candidato vicepresidencial debe ser hombre. ¿Por quién va a votar? ¿No? Esa debería ser la lógica, si no, no aterrizas. Yo me acuerdo cuando discutimos la ley del 30%, ¿no? No hubiese habido este avance de hoy día, la mitad en las listas, si es que no se imponía que los partidos políticos tenían que por lo menos tener, era la ley de cuotas en ese entonces, ¿te acuerdas? Por lo menos el 30%. Además que no puede estar pensado solamente El para... 99, ¿no? No El puede 99, estar pensado correcto. solamente para uno de los poderes. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Marcelo. Ese es el siguiente paso que hay que dar. Sebastián, volvamos a la ley de organizaciones políticas. Pone a los partidos en esta situación de las alianzas. Bueno, las alianzas se cerran en tal fecha, entonces parecía que apuraba, no parecía, apura los tiempos electorales, y un candidato de la oposición se queda fuera. Se queda fuera de la carrera Samuel Doria Medina. ¿Qué es lo que hace mal Samuel Doria Medina? Siendo un político, un personaje que desde el 2005 ha estado, digamos, consecuentemente haciendo oposición y formando también su organización política. ¿Qué deja fuera Samuel Doria Medina? Yo creo que lo que deja fuera Samuel Doria Medina es uno de los efectos no contemplados en la norma, ¿no? Que es una ley anti-outsider también, ¿no? O sea, te obliga a que si tú quieres ser candidato desde un año antes, demuestres la voluntad, ya no eso, no, yo no quiero ser, pero me empujan, ¿no? O sea, bueno, por el bien, a último momento acepto, y se va sin programa de gobierno, sin estructurar una red de políticas que te permita no solamente ganar una elección, sino gobernar, ¿no? Entonces te obliga a tomar la política con mayor seriedad, a tener un año para presentar una buena propuesta, a ir a una elección competitiva en la primaria. Y creo que Samuel tenía la misma pulsión que tenían todos, ¿no? Soy candidato si soy yo, o sea, vamos a una alianza si soy yo el candidato.
Yo creo que lo logró Samuel, lo lograron varios, pero ahí se encontró con que los demócratas ya se habían cansado de esa lógica de que no, en Bolivia no puede haber un candidato cruceño. Entonces Samuel yo creo que apuntó que ese dogma se iba a imponer y que al final lo iban a elegir a él y iban a poner un vicepresidente de Santa Cruz. Y Demócratas decidió apostar su propio código ideológico, porque antes ya iban a alianza, pero vos callate con el tema federal, que es un tema muy tuyo, muy de tu región, que te moviliza mucho en la región, porque nuestro candidato occidental necesita esto, ¿no? Ahora ellos van abiertamente con su propuesta ideológica, con su propio candidato, y están yendo hacia adelante. Entonces yo creo que Samuel se quedó ahí muy debilitado en lo orgánico, porque convengamos, Demócratas es el partido de la oposición que mayor capacidad orgánica tiene. UN está por debajo de la capacidad orgánica que tiene Demócratas, y si hubo una elección interna, yo creo que Demócratas le ganaba igual la candidatura, o sea, él la iba a perder igual. ¿Es real? Porque luego cuando ya se hacen, digamos, los conteos, cuando llegan al tribunal esta cuestión de cuántos militantes sumaste, qué sé yo, parecía que los demócratas no habían sumado tantos y que en realidad Unidad Nacional estaba ahí nomás de los demócratas. Esta idea de mostrar mucha fortaleza, ¿no? Y que además habían hecho lo que tú señalabas, Marcelo, ordenadamente la tarea de decir, bueno, nosotros somos una organización política que está formando, que está haciendo, que está discutiendo en los departamentos, etcétera. Uno presumía que iba a ser masiva la inscripción a los demócratas. No lo fue, no fue el caso. Y realmente Unidad Nacional tampoco estaba tan rezagado frente a los demócratas. ¿No crees que hay un mal cálculo político ahí? Pero el asunto es que no estaban necesariamente preocupados los demócratas en mejorar el nivel de su registro de militancia. Porque como se tenía la personalidad jurídica y ya se estaba en condiciones de habilitar la sigla para la elección, entonces el aumento en el registro de militancia pasaba a un segundo plano. Por la fortaleza de la estructura partidaria de Demócratas es en verdad notable. Ellos trabajan de manera asignacional con otro formato y aunque sea cierto lo que dices, le daba la musculatura como para ganar a Samuel Doria Medina en las primarias. Sí, pero a ver, yo quisiera concentrarme mucho en los datos de la militancia. Hay partidos, por ejemplo, vamos, UCS, ¿no? UCS que aparece en el padrón de militantes con cerca de 70.000 militantes. ¿De dónde han salido esos 70.000 militantes? Son resabios de procesos electorales anteriores. Claro, hoy UCS tendrá esos 70.000 militantes. Dudo mucho en la realidad, dudo mucho. Por lo tanto, es un dato falso. O sea, estás midiendo algo que realmente no existe, porque mucha gente ha dejado de ser ucesista, o ha tomado otra opción y demás, pero está inscrita ahí, no ha hecho mucho para renunciar a su militancia, etcétera, etcétera. El FRI, ¿no? Tiene una militancia de hace también muchos años. ¿Cuánto será el peso que realmente Mesa le ha dado para que tenga militantes el FRI? No te estoy hablando de adeptos o probables votantes, ¿no? El Partido Demócrata Cristiano también me parece que tiene un padrón de militantes absolutamente falso y real. Es decir, son resabios de los que te vienen, ¿verdad? Y que no es un elemento necesariamente importante para medir. Yo diría que los únicos medibles, interesantemente, y no tanto los resultados de octubre, sino cómo se han ido estructurando, cómo han crecido, cómo han ido fortaleciendo, son el movimiento al socialismo, definitivamente, y los demócratas, que son los que mejor han trabajado en este último tiempo su estructuración partidaria. Por favor, no le vamos a pedir a UCS medirse en esta elección con sus militantes, ¿no? Me parece algo que es un dato muy engañoso. Adolfo, hablando de UCS, una candidatura de Víctor Hugo Cárdenas, que el modo de, o sea, lo interesante de esta candidatura es el modo de perfil, no tanto que Víctor Hugo Cárdenas participe en una elección, eso podía suceder, ¿no es cierto?, sino el perfil que le quiere dar a esta candidatura ultraconservador, modo bolsonarista. ¿Tú crees que pueda despegar siendo él un indígena? Yo creo que va a ser la cuarta fuerza política en las elecciones de octubre, definitivamente.
pero cuánto va a acarrear va a depender también de otro tipo de variables. No nos olvidemos que ahora vivimos un momento donde han empezado a crecer las actitudes conservadoras de una manera casi inaguantable. Y esto está oculto en la sociedad, es parte del voto oculto. De pronto esto se puede mostrar con mucha fortaleza en las elecciones de octubre. Sucedió más o menos algo parecido al principio con Bolsonaro en Brasil. Sí, las encuestas no daban para no lo visibilizaban, porque este voto conservador, que es un voto homofóbico, misógino, racista, colonial, clasista, es algo que políticamente no se lo dice, ¿no? Es parte de la corrección política, incluso en las conversaciones de grupos de amigos, ni siquiera debe salir en algunos círculos familiares. Prefieren los abuelos decir, no, que de esto no se hable, porque esto nos va a causar problemas. Esas causas californianas, dicen, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, creo que es un voto oculto, ¿no? Que no, en este momento no se puede ver la fortaleza que y transversal entre izquierda y derecha. Exactamente. Claro. Es un voto oculto conservador, transversal entre izquierda y derecha. Yo no sé mucho el voto de Víctor Hugo Cárdenas y de UCS bajo la propuesta, pero tenemos 8 binomios. Yo estoy casi convencido. Bien, Marcelo, esa aclaración. Se presentaron 9, se elimina 1, quedan 8 binomios. Tenemos 8 binomios. Yo estoy casi convencido de que muchos se van a bajar del carro, Adolfo. Podrán participar formalmente de la elección para binomios este 27 de enero, pero muchos se van a bajar por un temor racional y básico, y es la posibilidad de perder la personería jurídica. Yo no sé el caso de quienes podrán mantener dentro de un tema muy disperso, cuando la tradición electoral, el comportamiento electoral boliviano en las últimas elecciones ha sido más bien concentrar el voto, ¿verdad? Ahí ha tenido una concentración muy fuerte. Y el mejor de oposición, no importa quién haya sido, también ha concentrado el voto opositor, ¿no? ¿Cuántos tendrán, más allá de que le pueda ir bien a Víctor Hugo, le pueda ir bien a Jaime, etcétera, ¿no? ¿Cuántos tendrán la capacidad de mantener personería jurídica que bajo la ley de organizaciones políticas se convierte en un instrumento de altísimo valor? Claro. Porque tienes tu partido político y eso te da la posibilidad de negociar lo que quieras. Puedes negociar con el próximo presidente, si quieres, del país. ¿Por qué? Porque tienes la personería, lo cual se necesita. Lo estamos viendo en el caso Mesa, ¿verdad? Mesa necesitaba de un partido político para poder ser candidato presidencial. Entonces, yo creo que eso se va a ir reduciendo. Yo no creo que tengamos al final los 8 binomios en competencia por este temor básico de perder la personería jurídica, que puede ser un... ¿Qué es lo que hablábamos? El impacto de la primaria. Claro. Va a hacer desaparecer algunos, hermano, y va a ser concentrador. A ver, fíjate si tienes 6,000 votos, 5,000 votos a nivel nacional en tu primaria. Hazme el favor, ¿cómo vas a ir hacia una elección nacional? Mejor guardate, ¿verdad? El que no llega a 50,000 votos en su primaria debería retirarse. Mejor que no vaya. Pero ojo, eso puede acarrear algunos problemas, porque Demócratas ha llamado a no participar en la votación de las primarias. Entonces, podemos estar distorsionando. Pero eso tiene una sola razón. Claro. Ha llamado para que no se vuelva discurso la diferencia entre el movimiento del socialismo y demócratas. Exactamente. Entonces, cuando el MAS saque 500,000 y demócratas 150,000, va a decir, bueno, es que yo he pedido que no vote. Sebastián, ahí justo en ese punto, una preguntita ya para empezar a cerrar. Es normal que la oposición, lo señalaba Marcelo, un tema de musculatura, han agarrado algunas siglas que tienen que ver con, por ahí tienen militancia vieja, militancia activa, que no está activa, ¿no? Entonces es normal desde un punto de vista que la oposición no quiera lo que tú señalas, ¿no? Entonces que llamen a no votar, ¿no? Pero es extraño que a la fecha el MAS, habiendo tenido 1.200.000 inscritos, luego se depuran, quedan 900.000 militantes, estamos hablando de 1 millón de bolivianos, ¿no? Tampoco ha hecho campaña para
para que vayan a votar? ¿A qué se debe que el movimiento del socialismo tampoco haya hecho campaña teniendo los datos que tiene? No, yo me imagino que en todos los partidos los dirigentes medios están convocando, movilizando, nombrando delegados. De hecho, ayer veía el informe en La Paz, todos los, por lo menos el MNR, UCS, los FRI, demócratas, el FRI, en La Paz, más todos han copado la totalidad de sus delegados de mesa. O sea, hay un trabajo interno muy fuerte, hay un trabajo de fortalecimiento de la mística de militancia. El MAS, yo lo he visto en una campaña muy fuerte de orgullo del militante. Están o sea, he visto en asambleas, ¿no? O sea, cuando te quieren ofender diciendo que eres masista, quiero que sepas que el masista ha marchado para nacionalizar y por eso la economía del país está bien. Cuando dicen que el masista es un insulto, el masista ha perdonado a los racistas para poder dar un paso en ese sentido y ha luchado y ha castigado el racismo, porque antes no te dejaban entrar a discotecas porque tenías cierto color de piel, ahora está prohibido eso. O sea, hay una campaña de autoafirmación de todos los partidos y lo mismo pasa con los demócratas en Santa Cruz. Ustedes han ganado la autonomía, o sea, la movilización interna que hay en este momento para llevar a votar es muy fuerte. Por eso no es visible, no es muy visible, porque este trabajo no está destinado a la ciudadanía no va a ir a votar, es estrictamente destinado al militante y ahí es donde tienes que trabajar con cuadros internos, te tienes que ir a trabajar con los sectores específicamente de militantes, ahí tienes que fortalecer tus aparatos y todos están trabajando y ahí va el doble discurso, ¿no? Un ratito, que vayan a votar quien quiera o que vayan a votar nominalmente, pero tú no te olvides que en octubre necesitas un aparato electoral del cuerno, permítanme la palabra. Eso significa movilizar al menos 50,000 delegados para cubrir las mesas electorales. Marcelo. Y este es un gran entrenamiento interno que también están haciendo los partidos políticos para medir su musculatura política. Hermano, si yo no puedo ir a controlar las mesas siquiera que a mí me atingen, ¿para qué me voy a presentar? Marcelo, como discurso, hoy día la oposición ha llamado a no votar, están ahí, digamos que no hablando de las primarias, por mucho que este sea, claro, un procedimiento más interno de aquello que no ve la ciudadanía, pero no es peligroso aquel candidato opositor, peligroso, contradictorio, que aquel candidato opositor que está apostando a la democracia, que está reclamando democracia, hoy en un proceso democrático, altamente democrático, ¿no es cierto?, como es una primaria, no llame a no votar. Lo que pasa es que están apostando a lo que yo les mencionaba acá, ¿no? Es decir, no necesariamente a que las primarias sean el reflejo electoral del 19, más bien al contrario, están tratando de desvirtuar que eso suceda. Claro, pero cuando un día llamas a no votar y el día siguiente llamas a votar, ¿dónde? A ver, si hablamos un poco de coherencia, ¿no? De coherencia en lo que Estoy de acuerdo contigo, de que te inscribes para la primaria y al día siguiente dices no deben haber primarias, o sea, ahí hay un poco de incoherencia política. Y no te estoy hablando metafóricamente, estoy hablando literalmente. O sea, te inscribes en la noche y al día siguiente dices no deben haber elecciones primarias. Y a eso se suma el temor de la legitimidad de los binomios. Pero tú estás apostando a otra cosa. Tú estás apostando al hecho básico de lo que tú mencionabas al inicio del programa. Que en este momento, como están las cosas, independientemente de las primarias, que creo que no las va a cambiar mucho, tienes un ambiente polarizado. Entonces, tu nicho electoral no va a ser tanto tu militante del FRI, ¿no?, al cual te tienes que dirigir y demás. Tu nicho electoral tiene que ser el voto anti-Evo, que es siempre entre el 28-30%. A esa gente le puedes construir teleférico desde la puerta de su casa hasta la puerta de su trabajo y no te va a votar nunca por Evo Morales, ¿verdad? Ese es tu nicho, ¿no? Ese es tu nicho. Ahí tienes que ver el tema. Tienes que buscar al interpelador ciudadano, que es algo etéreo, ¿no? Es algo que va ahí, que se mueve coyunturalmente. O sea, son otros objetivos que no creo que estén insertos en la primaria. Me tengo que ir un corte, lamentablemente, como siempre, los programas me quedan cortos. Volvemos a la conclusión. Cada uno de nuestros invitados nos va a dar una conclusión de todo lo que hemos hablado esta noche. Quédese con nosotros.
Volvemos ya a la parte final de esta casa no es hotel. Esta noche hemos hablado de las elecciones primarias. El próximo domingo, por primera vez en Bolivia, se van a realizar las elecciones primarias. Te agradezco mucho, Adolfo, por haber venido. Sobre el tema, 30 segunditos, una conclusión. Que las organizaciones políticas, no conclusión, sino un mensaje, aceptando todo el valor que tienen las elecciones primarias para profundizar la democracia. Esperemos que las organizaciones políticas dejen de lado cualquier intento de generación de violencia, de toma de recintos, y que el 27 de enero sea una gran fiesta democrática. Ojalá las organizaciones políticas puedan convocar a militantes y no militantes para generar esta primera experiencia saludable de las primarias en la nueva profundización de la democracia en Bolivia. Gracias por haber venido, Adolfo. Marcelo. Falta mucho, hay que trabajar muchísimo. Yo diría que la ley de organizaciones políticas tiene una segunda parte, un segundo desafío, pero por algo se empieza, ¿no? Por algo se comienza. Y yo creo que estas primarias van a ser un experimento, una acción política que nos van a ayudar a darnos cuenta de muchas cosas que no solamente deberían estar enfrascadas en lo coyuntural para octubre, ¿no? Sino que creo que nos deberían visorar la posibilidad incluso de la construcción de un nuevo sistema de representación política, que es algo que todos nos hemos callado, ¿verdad?, en esta mesa, pero que urge, ¿no? Necesitamos un nuevo sistema de representación política. De eso es verdad. Vamos a hablar un siguiente programa. Sebastián, conclusión. 1. Hay que dejar de castigar al militante porque un derecho ciudadano es militar. Y militar no puede ser una supresión de otro tipo de derechos, sino puede seguir siendo un elemento que te prohíba postular otras cosas. Este es el primer paso y tiene que ir siendo progresivo hacia adelante, incluyendo en lo que tú dices, una reforma más grande. O sea, eso de restringir que tú tienes que ser candidato a una cosa. La gente va a elegir qué vas a hacer vos. Hay que ir a una reforma mucho más fuerte. Yo puedo ser candidato a diputado y a senador y a esto. La gente elegirá qué me va a tocar. Esas restricciones han sido muy mezquinas y tenemos que dar un paso hacia adelante a futuro. 2. La elección primaria va a marcar el hito, la pole position. Como salgas en la primaria, vas a arrancar prácticamente en esta carrera electoral de aquí a octubre. Muy pocas cosas o muy poca estrategia va a poder cambiarse con lo que hay ahí ya. El primero en la primaria va a ser el primero en las encuestas hasta octubre. El segundo en la primaria va a ser el segundo y esos dos van a ser los rivales. No solamente es una primaria entre todos, sino también es una primaria entre la oposición para ver cuál es el más fuerte y el que va a ser el contrincante del MAS. Gracias, Sebastián, por haber venido, por haberte dado tiempo. Yo sé que estás con un montón de cuestiones burocráticas que cumplir y haberte dado tiempo para venir a esta casa no es hotel. Te lo agradezco. Para mí es una alegría, es un honor y siento casa por todas las veces que me has invitado y te agradezco mucho por eso. Estás en tu casa. Gracias, Adolfo, gracias, Marcelo, gracias a usted por habernos acompañado y, por supuesto, a quienes están inscritos como militantes en los partidos políticos. Estamos muy atentos a lo que va a suceder. Creemos profundamente que este es un paso de profundización a la democracia, es devolverle poder al militante y cuando se le devuelve poder al militante, se le devuelve poder al ciudadano. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa el siguiente domingo con nosotros hasta la siguiente semana, que es en la programación de ATV. Buenas noches. Esta casa no es hotel.